Cuando nosotros también tenemos, digamos, dos resistencias en serie o más, vamos a poner un ejemplo con dos, ¿verdad? Sabemos entonces aquí que la corriente a través de las resistencias va a ser el voltaje entre la suma de las resistencias. Y si yo quisiera encontrar cualquiera de los voltajes, V1, por ejemplo, voy a multiplicar esa corriente por el valor de la resistencia. Entonces me quedaría V sobre R1 más R2, aquí en este caso por R1, o lo que es lo mismo. A ese se le conoce como divisor de voltaje. El divisor de voltaje es cuando nosotros queremos encontrar de forma rápida un voltaje en un circuito que está en serie, ¿verdad? Miren. Si yo quiero encontrar el voltaje aquí, es este voltaje multiplicado por esta resistencia entre la suma de las resistencias. De esta forma, si yo quisiera encontrar el voltaje V2, va a ser igual a I por R2, o sea que sería igual a R2 sobre R1 más R2 por B, ¿verdad? Esta fórmula, muchachos, también se aplica si nosotros tenemos una cantidad de N de resistencias en serie, ¿verdad? Si yo quisiera encontrar el voltaje en cualquiera de las resistencias, si están en serie, ¿verdad? Una resistencia R1, R2 aquí, una resistencia Rn, sabemos que la corriente que va a circular por todas va a ser la misma, una corriente I. Entonces, el voltaje en cualquiera de las resistencias que queramos encontrar, el voltaje N, ¿verdad? O sea, en la resistencia N, o el voltaje I en la resistencia I, ¿verdad? Teniendo N resistencias, lo que nosotros queramos tener ahí, el voltaje I le vamos a poner aquí, va a ser la resistencia en la cual nosotros queremos encontrar el voltaje dividido entre la suma de las resistencias multiplicado por B, ¿verdad? Esa es una forma rápida que nosotros podemos tener de encontrar un voltaje en una resistencia requerida, en una situación requerida, ¿verdad? Simplemente es la aplicación de los conceptos de resistencia en serie que ya vimos. O de circuito en serie, ¿verdad? Miren. Les recuerdo, a este se le conoce como divisor de voltaje. Ahora, pues, continuando siempre con esto ya. Entonces decíamos, tenemos, este es el primer circuito en el que vimos la distribución de energía, de distribución de potencia, todo se llama circuito en serie. Ahora también tenemos digamos, voy a poner un ejemplo aquí solo con tres resistencias, pero puede haber cualquier cantidad, lo que se conoce como resistencias, o sea, circuito en paralelo.
Ahí tienen ese circuito, miren. Ese es un circuito en paralelo. En un circuito en paralelo, la idea es que si yo considero así de esta forma, siempre vamos a considerar aquí el voltaje 1 en la resistencia 1, el voltaje 2 en la resistencia 2 y el voltaje 3 en la resistencia 3. Pero vamos a aplicar ahora la ley de nodos, la ley de corrientes. En los circuitos en serie aplicamos la ley de voltajes, que me dice que la suma de voltajes en una malla es igual a 0, ¿verdad? La ley de corrientes me dice que que la suma de las corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen de él. Si yo tengo esta corriente aquí, I, miren, y esta corriente está entrando a este nodo, aquí sale I1 y sale IA. Entonces, yo puedo poner que la corriente I es igual a I1 más IA, aplicando la ley de corriente de Kirchhoff. Y ya después, miren, entra a este nodo y salen I2 e I3. La suma de las corrientes que entran es igual a la suma de las corrientes que salen. Entonces, esta corriente I que está aquí, si yo sustituyo este valor de abajo, aquí me quedaría que I es igual a I1 más I2 más I3, ya que I ya es igual a I2 más I3, ¿no? Yo podría representar este circuito aquí en paralelo también y representarlo así de esta forma, ¿no? Utilizando una topología diferente aquí de red, ¿verdad? Y en realidad sigue siendo el mismo circuito. Miren, muchachos, ve R1, R2, R3. Aquí sale I, aquí está. I1, I2, I3. Si nosotros lo vemos de esa forma, como está allá, entonces I es igual a I1 más I2 más I3, como aparece aquí. Ahora, sabemos por la ley de Ohm que corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Por lo tanto, la corriente I1, que es la corriente que va a través de la resistencia 1, va a ser igual al valor del voltaje 1 dividido entre la resistencia 1. La corriente I2 va a ser igual al voltaje 2 entre la resistencia 2 y la corriente 3 va a ser igual al voltaje 3 entre la resistencia 3. Miren. Ahí tenemos el valor de cada una de las corrientes. O sea que yo puedo definir la corriente I aquí igual a la suma de I1 más I2 más I3 como B1 sobre R1 más B2 sobre R2 más B3 sobre R3. Si hubieran más resistencias en paralelo, simple, sencillamente se van agregando aquí a la fórmula B4 sobre R4, B5 sobre R5. Ahora, la característica del circuito en paralelo es que si nosotros medimos el voltaje en cada una de las terminales de los elementos, miren aquí, está aplicado aquí el mismo, está aplicado aquí el mismo, está aplicado aquí el mismo,
Y es la característica principal de un circuito en paralelo. En un circuito en paralelo, el voltaje es el mismo para todos sus elementos. Así como nosotros teníamos que en un circuito en serie, la corriente circular que circulaba era la misma para todos los elementos, pues en un circuito en paralelo es el voltaje el que es el mismo en todos sus elementos, ¿verdad? Entonces yo puedo decir, ya que el voltaje es el mismo, y lo voy a llamar aquí B es igual a B1, es igual a B2, es igual a B3, ¿no? Y esa es la característica, ¿verdad? De un circuito en paralelo. Entonces yo puedo sustituir aquí y decir que esto es B sobre R1 más B sobre R2 más B sobre R3, ¿no? O sea, si saco B de factor común, B sobre 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Ahí tenemos corriente y voltaje en un circuito en paralelo. Todavía puedo ir más allá. Y ya que yo tengo una suma de resistencias y yo sé que corriente es igual a voltaje sobre resistencia, yo puedo decir que corriente es igual a voltaje por 1 sobre una resistencia equivalente en paralelo. Porque corriente es igual a voltaje sobre resistencia, ¿va? O sea que es igual a B sobre lo que ya teníamos allá. Perdón, vamos a borrar aquí. Ya sabemos, no necesito hacer esto, aquí ya lo tengo aquí. Sabemos que es esto que está ahí. Si yo agarro esto y lo igualo a aquello, entonces me quedaría que 1 sobre resistencia equivalente es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Y toda la cantidad de resistencias en paralelo que pueda tener, ¿verdad? Solo se ponen ahí en la fórmula. Entonces, despejando de aquí, yo tengo que una resistencia equivalente de un grupo de resistencias en paralelo es 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Allí que solo tengo 3 resistencias, sería solo así. Si hubieran más resistencias en paralelo, pues solo se van sumando a la fórmula. Esa es una resistencia en paralelo, un equivalente, de forma tal que yo pueda representar este circuito que está aquí como si fuera un circuito de la misma fuente B, poniéndola aquí, pero lo que pongo aquí ahora es una resistencia equivalente. Y aquí viene la corriente I. Representa un circuito en paralelo como si fuera uno solo. Es una forma equivalente, ¿verdad? Recuerden que la fuente no sabe cómo está distribuida el circuito, solo sabe que está entregando energía. Y eso, muchachos, es un circuito en paralelo. Aplicando la ley de Ohm y simplificando, ¿verdad? ¿Consultas hasta acá? No, ingeniero, hasta ahora todo claro. Sí. Lo bueno es que yo creo que aquí, ya pues, creo que si no me equivoco, ya todos lo habían trabajado esto, entonces ya tienen la base, pues. Ahora, muchachos, vamos a ver un ejemplo.
Allí tienen, miren, tenemos tres resistencias en paralelo. Una de 10, una de 20 y una de 30. Y tenemos una fuente de 120 voltios. En este circuito, como está todo en paralelo, entonces, lo primero que vamos a notar, pues al saber que está en paralelo, es que el voltaje es el mismo para todos los elementos. Entonces, si aquí hay un voltaje V1, miren, V2, V3, entonces V es igual a V1, es igual a V2, es igual a V3. Es el mismo para todos los elementos. Están en paralelo. Ese es lo primero, ¿verdad? Podemos encontrar la corriente que absorbe cada elemento. La corriente que absorbe cada elemento, vamos a poner aquí, miren, es la que está circulando a través de cada elemento cuando está conectado ahí, ¿verdad? Entonces vamos a llamar a esta I1, I2 y 3. I1 es V1 sobre R1, o sea, 120 voltios sobre 10 ohmios es igual a 12 amperios. Y 2 es V2 sobre R2. Y como sabemos que todo el voltaje es el mismo aquí, 120 sobre 20 ohmios es igual a 6 amperios. Y 3 es V3 sobre R3. Es igual a 4 amperios. Aquí, cada elemento tiene una corriente diferente, si cada elemento es diferente, ¿verdad? Si ustedes estuvieran hablando, por ejemplo, de una instalación eléctrica, no de un circuito, bueno, un circuito de una instalación, que es un circuito también cualquiera, ¿verdad? Esta es la forma de trabajarlo. Los circuitos en las instalaciones eléctricas están puestos en paralelo, porque la idea es que esta fuente, la fuente, que es la que nos va a proveer la energía, sea la misma en todos los temas corrientes. Para ponerles un ejemplo, ¿verdad? Imagínense ustedes tienen en su casa un circuito de tomas y que estuvieran puestos en serie. Básicamente, mientras no estuvieran aparatos conectados, no les llegaría energía a ninguno de ellos, ¿verdad? Y no les llegaría la energía que se necesita. Si están puestos en paralelo, sí. Entonces, aquí tienen ustedes la corriente que está absorbiendo cada uno de los elementos. Por lo tanto, yo puedo encontrar también la corriente total que entrega la fuente para que se distribuya entre los elementos. La corriente I total va a ser I1 más I2 más I3 en este caso. O sea que es igual a 12 amperios más 6 amperios más 4 amperios. Serían 22 amperios. Esa sería la corriente total que está entregando la fuente. Ahora, esa corriente yo la pude haber encontrado de otra forma, ¿verdad? Pude haber encontrado, por ejemplo, la resistencia equivalente. En paralelo, que sería 1 sobre 1 sobre R1, que vale 10 ohmios, más 1 sobre R2, que vale 20 ohmios, más 1 sobre R3, que vale 30 ohmios. Y ahí tendría un valor equivalente. ¿Cuánto es ese valor?
60 onceavos. Perdón, casi no le escuché. 60 onceavos. 60 sobre 11. 60 sobre 11 ohmios. Y ahora deme eso en decimales. ¿Cuánto es? 5.45. Y es 5.45 constante, 45, ¿va? Sí. El 5 se repite. Ujú. El 45 se repite, va así. Ahí está. Bien. Cuando trabajen, para que sea más fácil de revisar, no me lo vayan a dejar solo así. Me dan ambas respuestas, ¿verdad? Entonces, tenemos ahí la resistencia equivalente. De esta forma, yo pude haber encontrado la corriente equivalente de otra manera, ¿verdad? La corriente total. Dividiendo el voltaje entre la resistencia equivalente. O sea, 120 voltios entre 5.45 y repitiendo varias veces 45 aquí ohmios. Y si no me equivoco, va a quedar 22 amperios también. ¿Verdad? Sí, 22.01. Exactamente. La aproximación es porque aproximamos acá, pues la resistencia, pero sí, 22 amperios. Entonces, tienen dos formas de ver el circuito, ¿verdad? Miren ahí. Ahora, en este ejemplo, muchachos, vamos a ver también la potencia. En este caso, con la resistencia en serie y con la resistencia en paralelo, lo de la potencia sí es parecido. Uno calcula la potencia que entrega la fuente y de ahí vemos cómo se distribuye la potencia entre los elementos conectados. ¿Verdad? Sí. La potencia total es la potencia que va a entregar la fuente para todos los elementos. Entonces es voltaje total por corriente total. Guarden estos datos, muchachos, porque de repente los vamos a utilizar, ¿verdad? Después ahí yo sí tengo que estar borrando. Aquí tengo un poco de espacio. Entonces, vamos a borrar acá. Entonces decía, la potencia que entrega la fuente es voltaje por corriente. El voltaje de la fuente son 120 voltios y la corriente asociada en este circuito a esa fuente de voltaje son 22 amperios. 120 voltios por 22 amperios, muchachos. $2,640. 2.640 vatios. Esa es la potencia total entregada por la fuente. Como estos elementos todos son elementos pasivos, o sea, elementos que absorben energía, entonces vamos a ver qué potencia absorbe cada uno de ellos. Ahora, muchachos, hay otra situación acá, ¿verdad? Cuando a ustedes les quede una potencia negativa, muchachos, en algún cálculo, no es que la potencia puede ser negativa. La potencia siempre es positiva. Pero, digamos, los signos nos indican si un dispositivo es una fuente o si es un dispositivo que absorbe energía. O sea, si entrega potencia o se absorbe potencia. Si yo, por ejemplo, me fijo en los signos, fíjense,
La fuente tiene el voltaje representado así. Y la corriente la tiene así. O sea que la puedo poner abajo así también. Y es lo mismo, porque es la misma corriente atravesando la fuente. O sea que la fuente, miren, la corriente entra por la terminal negativa de la fuente de voltaje. Por lo tanto, si yo veo aquí con la regla de signos, sería potencia, voltaje por corriente y llevaría un signo menos, porque entra por la terminal negativa. O sea que sería menos 2640 vatios. Eso para ver la regla de signos. Esto si tienen alguna duda, ¿verdad? Cuando a ustedes les queda que la potencia aquí, por ejemplo, es negativa, en este caso significa que este elemento está entregando potencia. En este circuito, como yo ya sé que la fuente está entregando potencia, entonces no le pongo ese signo menos, porque yo ya sé que esta potencia es la potencia entregada. ¿Me entienden? Bueno, digo yo, aquí está entregando potencia, entonces es 2640 vatios. Ese signo menos significa que es potencia entregada. Y los signos los asigna uno mismo, ¿verdad? Ahora, fíjense en el caso de la resistencia. ¿Se acuerdan lo que yo les comenté, verdad? Que cuando uno pone la resistencia, uno dice, por donde la corriente entra, pone el signo positivo. Entonces, aquí tengo la corriente y aquí tengo el voltaje, miren. Entonces, la potencia va a ser igual a voltaje por corriente y aquí me va a quedar positiva. Esto significa que este elemento está absorbiendo energía. Por supuesto, muchachos, esto es cuando ustedes no saben lo que tienen. En este caso, yo ya sé que lo que tengo aquí es una fuente. Entonces, no necesito ponerle un signo menos ahí para saber que esta potencia es una potencia entregada. Por eso yo lo calculo directamente. La potencia que entrega la fuente son 2640 vatios. Cuando hagamos ejercicios con cajas negras van a encontrarle un poquito más de sentido a esto, ¿verdad? Ahorita se los explico para que vean lo que es la regla de los signos acá. Ahora, viendo eso, vamos a encontrar la potencia que recibe cada uno de los elementos conectados en paralelo. La potencia 1 va a ser la potencia que absorbe la resistencia 1. O sea que es igual, nuevamente muchachos, como es un elemento resistivo, tengo tres fórmulas para encontrar la potencia. En el caso de este, que es una fuente, no, ¿verdad? Ahí solo tengo una, que es voltaje por corriente. Pero en el caso de esto sí tengo tres fórmulas. Tengo voltaje en la resistencia por corriente en la resistencia. Tengo voltaje de la resistencia al cuadrado entre el valor de la resistencia. Y tengo corriente a través de la resistencia al cuadrado. ¿Cómo se llama? Por el valor de la resistencia. Puedo usar cualquiera de las tres fórmulas. Entonces voy a usar una para cada una, solo para aplicarla. Potencia en la resistencia 1 va a ser voltaje en la resistencia 1 por corriente en la resistencia 1. Como el circuito está en paralelo, yo sé que el voltaje en la resistencia 1 va a ser el mismo para todos los elementos. En este caso son 120 voltios, ¿verdad? Sería 120 voltios por la corriente 1. Creo que eran 12 amperios, ¿verdad? 120, eso sí, 12 amperios. ¿Cuánto les queda eso? $1,400. 1400. Entonces, fíjense. 1440. 1440. De los 2640 vatios que entrega la fuente, 1440 son absorbidos por esta resistencia. La potencia 2 va a ser
voltaje 2 al cuadrado sobre resistencia 2, miren. O sea, 120 voltios al cuadrado sobre 20 ohmios. ¿Cuánto les queda eso, muchachos? $720. Casi no les escuché. 720. 720. 720 vatios. Yo no lo estoy resolviendo, muchachos. Ahí se lo estoy dejando que hagan ustedes. Por eso es que les pido el dato. La potencia 3, aplicamos nuevamente la fórmula que iba a ser corriente 3 al cuadrado por R3. Miren. Entonces, la corriente 3 era 4 amperios, ¿verdad? Cuatro amperios al cuadrado por R3, que vale 30 ohmios. ¿Cuánto les queda eso, muchachos? 480. 480 vatios. Ahora, si yo sumo estas tres, me tendría que dar esto, 2640. Vamos a ver. Aquí queda 0, 8 y 2 son 10 y 4 son 14, llevo una. Pongo 4, 4 y 1, 5 y 7 son 12, 13, 14, 15, 16. Pongo una y una, 2, miren. 2640. La potencia que entrega la fuente es absorbida por los elementos. Y miren, ahí está, se gasta en cada uno de los elementos. Claro, este es un circuito ideal, ¿verdad? Esa es la potencia en cada elemento. O sea que lo de la potencia es igual, muchachos. En un circuito en serie, la potencia se distribuye entre los elementos. En un circuito en paralelo también. Lo del signo, me están consultando ahí, ¿verdad? ¿Por qué le puse signo negativo o lo del signo negativo de la fuente? Cuando ustedes tienen la simbología, un signo negativo de potencia significa que ese dispositivo o donde presente ese signo menos es que se está entregando energía. Y donde aparece el signo más es que se está absorbiendo. Por eso es que una fuente, que es la que entrega energía, nuevamente lo voy a poner aquí, ¿no? Así. Ese signo menos salió del hecho de que la corriente sale de la terminal positiva de la fuente. Y como la corriente tiene que recorrer un camino, significa que entra por la terminal negativa de la fuente. Ahí sí no hay otra forma de poner eso. O cuando tienen una sola fuente queda así, ¿verdad? Miren. Lo que tengo abajo es lo mismo que tengo arriba. No estoy poniendo nada diferente, ¿verdad? Entonces, si ustedes van a ver, conste, esto no necesitan aplicarlo siempre. Esto es cuando no saben si en una parte la potencia se está entregando o se está absorbiendo. Como yo ya sé que esa es una fuente, yo ya sé que la fuente está entregando energía. Entonces, no necesito ponerle el signo para saber que esta potencia es potencia entregada. Si no sé eso y tengo la duda si la potencia se está entregando o se está absorbiendo, entonces hago eso. Encuentro, fíjense bien, la corriente
positiva por el voltaje. Ahí, en este caso, miren, la corriente entra a la fuente por la terminal negativa, entonces la potencia sería menos V por I. Ese signo menos indica que la potencia se está entregando. Aquí les queda positiva porque se está absorbiendo. Y como les digo, aquí no puse el signo porque yo ya sé que es una potencia entregada. Entonces, no necesito un signo que me diga si la potencia es entregada o absorbida, porque ya solo tengo una fuente, pues. Si tengo una potencia ahí, lo único que va a hacer, o sea, solo tengo un dispositivo que me está entregando potencia. Por eso es lo de los signos. Cuando se vaya el enlace, muchachos, cuando se acabe aquí, se vuelven a meter para terminar la clase de hoy. Falta un poquitín, ¿verdad? Nada más. Vamos a ver. Entonces, así es cómo se utiliza esto. Aquí no le pongo signo menos porque yo ya sé que la fuente está entregando potencia, ¿verdad?